rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter y en Periscope. Radio Caracas Radio, nuestro canal en YouTube, con su famoso chat en vivo para que usted participe de la tertulia que todo aquel que se conecta a nuestro canal en YouTube en vivo, realiza. Y ante ustedes, Neomar Hernández. Buenas tardes, señor Daniel Lara. Buenas tardes. Tengan todos y todas los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Un gran abrazo a todos, menos a los chavistas que han destruido este país como les ha dado la gana de cabo a rabo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Estoy muy bien, estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo, duermo bien, pongo la cabeza en la almohada y agarro el sueño. Tengo sueños bonitos. Si de repente tengo alguna pesadilla, me despierto, me paro, tomo agua, regreso a la cama y cojo sueño otra vez. Es decir, todo lo que no tiene un jerarca del chavismo. Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? O una gran interrogante que tenemos nosotros, que es, ¿cuál es el estado de ánimo real de un jerarca de la cúpula chavista promedio? ¿Realmente los tipos están angustiados? ¿Realmente les cuesta agarrar el sueño? ¿Realmente les remuerde la conciencia, así sea un poquito, todo lo que está ocurriendo en Venezuela? Como este cuento que me acaban de narrar, Daniel, un buen oyente de este programa cuyo nombre me reservo, amigo común, que tenía un familiar en Toda Sana, por supuesto, una persona mayor, por cierto, que fue parte del gremio médico, Ujú. y que tuvo que lidiar con una situación en la que el traslado, obviamente, a un centro de salud en Toda Sana era imposible. Lo más cercano a lo que lo podían llevar a un centro de salud pública era en Ocumare del Tuy, y de Toda Sana a Ocumare del Tuy, una ambulancia, me imagino yo que del hospital, pero que solo se mueve si engrasas el mecanismo, les estaba cobrando $5,000 por hacerles el favor de movilizar a Cinco esta paciente. mil dólares, $5,000. $5,000 que bien uno podría pensar que podrían pagarse en un país de primer mundo. Yo creo que no llega a eso el monto para trasladar a un enfermo en helicóptero a una clínica privada en cualquier país del mundo. Pongamos por caso los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, la Gran Bretaña, no sé, la propia España, dentro de América Latina, México, Brasil, no sé. $5,000 por hacer la ruta de Toda Sana a Ocumare del Tuy. Eso porque eran amigos, porque la persona había trabajado antiguamente en el sistema de salud público, porque era médico de profesión, porque normalmente el viaje cuesta 6,000, Daniel. Entonces, cuando uno lee estas cosas o se las narran de primera persona, conocidos, relativos, familiares, amigos, como es el caso, uno dice, oye, y todavía este país tiene la capacidad de hacer frente a este sinnúmero de calamidades y el chavismo como si nada. Y te lo digo especialmente porque más temprano, antes de toparme con este cuento, me consigo con la noticia de que ese mantra que se ha vendido de que el chavismo está sancionado, de que el chavismo está perseguido mundialmente y que sus cabezas tienen prácticamente la entrada vetada a las tres cuartas partes del mundo, no es tan así, porque el caso que movió la opinión pública el año pasado, con todo lo relativo a la visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas en Madrid, y todo lo que se supone pretendía incluso tumbar a un gobierno o la credibilidad de un gobierno, que en este caso es el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez en España, y la visita de o la recepción de su ministro de Transporte, el señor Ábalos, a Delcy Rodríguez, en ese aeropuerto, con todo lo que significa la sanción que pesaba sobre Delcy Rodríguez. Bueno, hoy se nos ha despachado la noticia de que los tribunales en España han decidido dar por clausurado el caso. Y la razón es muy sencilla, porque estos tribunales dicen, pese a los petitorios del Partido Popular y con más encono, los petitorios absolutamente fundamentados de Vox, que casi que es lo único que va quedando de oposición en España, porque ahora hasta el Partido Popular de Casado hace extrañas cabriolas a veces. Uno dice, bueno, pero ¿cuál es la razón? No, es que no hay fundamentaciones para pensar que Delcy Rodríguez está infringiendo la ley, porque a pesar de que ella está sancionada, dice el tribunal, vea la interpretación, o sea, para que uno diga,
no hay justicia en Venezuela, pero puede que en el mundo la haya. No, a veces uno pierde hasta la esperanza en el mundo también. No, el tribunal dice, se está argumentando de manera errónea, porque Delcy Rodríguez, cuando estuvo en Barajas, ella estaba en la zona de tránsito internacional. Ella no estaba realmente penetrando en el territorio español. Ella estaba en una zona de tránsito internacional. La entrevista de ella con Ábalos fue en una zona de tránsito internacional. Por tanto, no aplica la sanción, está directamente la que podría aplicarse con el caso de la Unión Europea y en particular con España, de manera que no hay fundamentos para seguir con un proceso de investigación o de juicio para asignar responsabilidades a Ábalos ni a ningún miembro del gobierno del PSOE. ¿Qué te parece? Es una maravilla esto. Entonces, Bueno, lo que pasa es que vamos al análisis del asunto, ¿no? Eh, eh, el derecho aeronáutico define muy bien lo que es un pasajero en tránsito. ¿Okay? Un pasajero en tránsito es aquel pasajero que posee un boleto o un derecho adquirido de viaje en el cual debe transitar por un país, transitar por un país para poder, o por un tercer país, para poder llegar a su destino final. Señores, ¿qué es transitar? Transitar es pasar por, circular por, atravesar. Pero que se encontraba en el área de tránsito. Legalmente no había sellado su pasaporte para ingresar a el territorio español. Sí, muy seguramente podrá usted argumentar eso. Pero un pasajero en tránsito, si no lo retiene, no lo retiene nadie, sino una necesidad de visado para ingresar al territorio donde está transitando durante el periodo en que le corresponde a dicho tránsito. Y era el caso de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, al ser venezolana, no requiere visa para entrar a España, por lo tanto, pudo haber tranquilamente ingresado a ese país. Luego está el otro tema, pasajero en tránsito, es decir, un pasajero que iba a hacer uso del derecho a transitar por un tercer país. Quiere decir que a esa persona se le estaba permitiendo ejercer un derecho que tampoco podía ejercer por estar sancionada en el territorio europeo. Es decir, esa señora ni siquiera podía transitar. Ella no puede tocar el territorio europeo así sea en tránsito. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que me llamen a mí para que tuviera una explicación en función del derecho aeronáutico. Para que cojan mínimo y se organicen. pero es que no Eso es es... una de las grandes, mira, eso es una de las grandes discusiones en el derecho aeronáutico, cuando uno estudia derecho aeronáutico, a nivel de posgrado cuando se estudia, y en pregrado también cuando se estudia, siempre hay tres supuestos básicos de discusión en toda clase. Uno es eso en el derecho a tránsito. El otro es el famoso caso, si nace un niño en el avión, ¿qué nacionalidad tiene el niño? Eso siempre lo pregunto. O sea, ahí viene una discusión. Y otra también muy frecuente discusión es qué ocurre cuando hay un accidente de una aeronave en un país que no es el suyo. ¿Quién investiga? El país de origen, el país donde ocurrió el accidente, el país de nacionalidad de los pasajeros, el país de fabricación de la aeronave, etc. Esos son casos de estudio. Y ya todo esto estudiado en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en España está gobernando una casta criminal en ascenso. Unos tipos que tienen vinculaciones con el narcotráfico desde tiempo atrás. Escucha bien lo que te voy a decir. El señor Baltasar Garzón ha sido el preferido de las mafias del narcotráfico y de las mafias de la legitimación de capitales en España como abogado defensor. No por nada es el abogado de Alex Saab. No por nada su cercanía con esos ilustres capos gallegos. Y el señor Baltasar Garzón, que actúa hoy como abogado, a pesar de haber sido expulsado del sistema judicial por prevaricador, y se le permite seguir siendo abogado. Porque España es España.
y los hispanos parece que tenemos la misma, ¿no? En todas partes. Su novia es nada más y nada menos que la fiscal general del Estado en España. ¿Me dirá usted a favor de quién tomará una decisión la Fiscalía General del Estado en España si está de por medio Baltasar Garzón? Dígame usted. Mire, el amor es una cosa seria. Y usted sabe, señor Neomar Hernández, que un hilo de la Constitución jala más que una guaya de grúa. Sí, ese es el hilo constitucional. El hilo constitucional jala más que una guaya de grúa. Y ese hilo constitucional es el que tiene las cosas como las tiene ahorita. Ajá. Y es difícil de romper, ¿oíste? En ese caso, el hilo constitucional no se rompe el hilo constitucional. No, ustedes me entendieron. El señor es abogado de bicharracos y él y su novia es la fiscal general del Estado, que viene de ser, además, ministra de Justicia de los socialistas. Es decir, no hay pudor, chicos. Se perdió el pudor hace años. Uf, no, que por cierto, hay un detalle. La gente no sabe lo que es el pudor. Entonces, por supuesto, vuelvo y se los digo. ¿Qué une a la fiscal general del Estado? La socialista, con el defensor de delincuentes, que es Baltasar Garzón, el hilo constitucional. Ese hilo constitucional que jala más que una guaya de grúa, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Hay un detalle que no es menor y que tú habías mencionado hace unos meses atrás, y hay que traerlo nuevamente a colación, y es que Ábalos parece uno de esos inamovibles, de hecho todavía está en el gobierno, pese a todo el escándalo. Fíjate cómo opera toda la rosca. Aquí se ve que la rosca no solamente existe en Venezuela, no, la rosca también existe en España y puede existir en cualquier país del mundo. Por supuesto. Estas viejas maneras donde la justicia es cooptada por los partidos políticos del establishment, eso es típico, tribus judiciales. Baltasar Garzón es la mejor expresión de eso. El caso es que el señor Ábalos es el secretario de organización del PSOE, de manera que su remoción en el gobierno también causaría un problema puertas adentro del Partido Socialista Obrero Español, y yo creo que eso es lo que ha obrado también, hablando de obreros, en su defensa durante todo este tiempo, o su pretendida defensa. Me imagino yo que la caída de Ábalos, sin ser tremendista, porque por supuesto que ya hay muchas más figuras, y Ábalos es una figura realmente desde el punto de vista carismático. Bueno, si ya el líder es poco carismático, que es este señorito Pedro Sánchez, es una figura del aparato que no es sacrificable, por lo menos en este momento. De manera que se le ha protegido, mira, a capa y espada a el ministro Ábalos en el caso del gobierno de Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Los reales, el clientelismo, la solidaridad automática, la casta criminal, pana, es una casta criminal en ascenso. Si no los paran, es lamentable. Si no los paran, vean el expediente. Pero es que vean las señales que se están dando. Los tipos tienen inclusive unos brazos armados. Estos delincuentes que salen a caerle a piedras a la policía mientras tienen un candidato hablando, diciendo que ellos van a llegar por los votos para detener a la derecha. Porque la derecha y la ultraderecha, bla, 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 en Madrid, y por el otro lado tienen unos locos cayendo la piedra a la policía, que son sus locos. Y así mismo lo están haciendo en Cataluña. Ya han avanzado inclusive en la aplicación de los mismos planes de disolución de guerra contra la ciudadanía en las ciudades, en Madrid. ¿Qué son los manteros? Bueno, ¿qué hacen los tipos? Los tipos permiten que se metan, que las mafias metan al territorio español a africanos en pateras. Y entran, bueno, en cantidad, con ayuda de organizaciones que dicen que ellos lo que están haciendo es evitando que esa pobre gente muera en alta mar. Oye, pero lo evitas de allá para acá, no de aquí para allá. O sea, lo evitas cuando ya están adentro de la costa, en vez de evitarlo allá cuando están saliendo de su país. No, tú lo evitas aquí. Y la forma de evitarlo es dejándolos entrar. A esa gente no se le da la debida protección, terminan en la calle trabajando como manteros, que son los manteros buhoneros. Y esos buhoneros terminan trabajando en las principales calles de Madrid, obviamente para ofrecer sus productos importados de China a precio de baratija, frente al comercio formal que sí paga impuestos, vende productos originales y que vende productos originales y que genera empleo. ¿Qué termina ocurriendo? Bueno, lo que pasó en Caracas, amigos míos.
¿Qué pasó en Caracas? Bueno, que los comerciantes tenían que competir con la economía informal, que le ensuciaba las aceras, que no pagaba impuestos y que de paso le impedía el paso a los clientes a la tienda, porque entre la acera y la tienda estaba un buhonero parado. Y resulta ser que el fichaje estrella de Pablo Iglesias como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es nada más y nada menos que el presidente del sindicato de manteros cameruneses de Madrid. Oye, pero es que pueden Pablo Iglesias puede montar una internacional de recogelata. Pero es que lo que quiere decir, oye, pero disimula un poquito. No. Mira, los madrileños deberían preguntarle a Antonio Ledesma, que está viviendo allá, lo que significó el uso de los buhoneros como arma en contra de él cuando fue alcalde de Libertador recién llegado el chavismo al poder. ¿Y en qué se convirtieron los buhoneros de Caracas? En bandas armadas del chavismo para evitar que la ciudadanía saliera a la calle a protestar. Uno intentaba llegar a un sitio a protestar y eran los buhoneros los que salían a atacarte, buhoneros protegidos por el poder. No venga con ese cuento de que los pobrecitos, tal y tal, pobres del mundo, hay tal y todo aquello. No vale, vamos a despertar. Unidos, pero nosotros vamos al corte y venimos con más de Y Así Nos Va, sección de presos políticos a la vuelta del corte. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El coronel José Acevedo Montañez, de la Guardia Nacional, es detenido el 27 de enero de 2019. Luego es trasladado, después de 9 días de desaparición forzada, a las instalaciones de la DGCIN, acá en Caracas. Luego de su traslado y de esa desaparición, no es sino hasta el 5 de febrero del año 2019 que termina siendo presentado en audiencia para ser juzgado, ¿no? Y termina siendo enviado a el centro de reclusión de Ramo Verde. El coronel Acevedo Montañez es uno de los militares acusados por el caso de los famosos drones de agosto de 2018, donde se decía desde el poder que Nicolás Maduro iba a ser asesinado, el famoso episodio de la Avenida Bolívar de Caracas. Caso que, por cierto, tiene como preso militar más importante o de más alto rango al general Osvaldo García Palomo. Por ese caso hay unos 5 o 6 militares todavía detenidos y todavía en unas situaciones judiciales bien complicadas. Para hablar del caso en específico del coronel Acevedo Montañez, tenemos a su hijo, Rommel Acevedo, con nosotros en la línea telefónica. Rommel, ¿nos escuchas? Sí, Daniel y Neomar, ¿cómo están? Rommel, bienvenido, buenas tardes. Te saluda Neomar Hernández. Mira, en principio queremos saber
¿cómo tu papá termina acusado de las siguientes situaciones? Asociación para delinquir, posesión ilícita de armas de fuego, terrorismo, traición a la patria e instigación a la rebelión, con todo este caso ampliamente conocido, ¿no? De los drones de la Avenida Bolívar en Caracas. ¿Cuáles son los elementos probatorios que se presentaron, además de que tu papá pasó 9 días desaparecido, literalmente no sabía nada de él cuando se termina presentando en audiencia de presentación, valga la redundancia? Gracias por la invitación al programa. Bueno, ellos hicieron como una especie de película para basarse en todos estos delitos que le dieron al grupo como tal de la supuesto golpe Constitución, ¿no? Ellos se basaron en que iban a realizar un magnicidio al presidente y a varios líderes de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, y durante estos 9 días que él estuvo desaparecido, lo sometieron a diferentes tipos de tortura donde supuestamente estaban tratando de hacerlos confesar su supuesto crimen del plan magnicidio. ¿Y cuáles son los elementos, Rommel, que aparecen cuando dicen, mira, el señor coronel Acevedo Montañez está metido en esto? Porque por la cantidad de delitos que se están acá, me imagino que habrán incautado armas de fuego. Sí, ellos incautaron 3 armas de fuego, 3 granadas en las que se encontraba supuestamente en el carro de mi papá, donde se trasladaba junto al coronel García Palomo. También encontraron identificaciones de un golpe Constitución, que era el nombre como tal del golpe, y ellos se basaron más que todo en eso, en las 2 armas de fuego que encontraron, en las granadas y en los identificativos del golpe. Tu papá, Rommel, ya tiene más o menos 3 años, ¿no? Pues está tiene cumpliendo 2 años y 3 meses. Sí. Y 3 meses. En este tiempo, ¿cómo ha transcurrido el tema en justicia militar, me imagino? Porque tu papá al ser un militar... ellos fueron juzgados por tribunales civiles. En este caso, tribunales civiles. Su primera preliminar fue casi 6 meses después de su detención y fue diferida en más de 2 ocasiones. Al día de hoy, que cumplimos ya 2 años y 3 meses, no se ha hecho ningún tipo de proceso judicial hasta ahora. Claro. Ahora, Rommel, en medio de toda esta situación, ¿cómo ha sido el tema para la familia? Porque además de estar preso, sí, bueno, para nosotros es muy difícil toda esta situación. La verdad es que primeramente él es un profesional que no mereció todas estas violaciones a sus derechos ni estar injustamente detenido. Cualquiera que conoce a mi papá sabe la calidad de profesional que es y de su gran carrera como militar durante sus 29 años de servicio. Para nosotros, pues, estar acompañándolo, de verdad que al principio teníamos miedo. Ellos juegan con el terror psicológico de las personas y por supuesto con él en la parte de las violaciones físicas y psicológicas dentro de Ramo Verde, porque no solamente estando injustamente detenido fue que se detuvieron las violaciones a sus derechos, sino que estando encerrado en Ramo Verde ha sido víctima también de varios tipos de violaciones. Ahora, dentro de todo esto que ha ocurrido en el país con la pandemia y las restricciones adicionales, ¿desde cuándo no ven al coronel Acevedo? ¿Tú has tenido oportunidad de verlo recientemente? No, el 13 de marzo cumplimos 1 año sin poder verlo. Desde que se adoptaron las medidas de cuarentena, ya cumplimos 1 año sin poder verlo y no sabemos en qué condiciones se encuentra actualmente. Y antes de ese año, digamos, de pérdida del contacto directo con tu papá, Rommel, ¿cuál era el día a día que él te podía relatar de su estadía, por decirlo de alguna manera, en Ramo Verde y además ser un preso, porque sabemos por lo que hemos hecho en esta sección, un preso militar, que generalmente el trato es más vejatorio, es más inhumano cuando se trata de presos militares? ¿Cuál era ese día a día que te contaba tu papá en Ramo Verde? Bueno, su día a día en Ramo Verde era, dentro de todo, y a diferencia de otros centros penitenciarios en Venezuela, fue tranquilo. Ellos tenían acceso a luz solar, a eventos deportivos dentro de Ramo Verde. Nosotros íbamos los fines de semana, que eran viernes, sábado y domingo, a las visitas, compartíamos hasta las 4 de la tarde dentro de Ramo Verde. Ahí ellos pueden... están bastante accesibles dentro de las condiciones que se puede decir normales, ¿no? Uh-huh.
Pero durante su estadía en Remo Verde el año pasado, en plena cuarentena, él fue trasladado al DIGESIN. Nosotros los familiares y los abogados no conocemos las razones de este traslado arbitrario hacia la sede del DIGESIN, donde permaneció más de 6 meses, y ahí la verdad es que no sabemos en qué condiciones se encontraba en el DIGESIN. Sabemos cómo tratan a las personas del DIGESIN y suponemos que él fue víctima de todos estos sucesos. Tu papá últimamente, ya para finalizar, Rommel, entiendo que ha tenido algunos problemas de salud con la columna, pérdida de sensibilidad en los miembros superiores e inferiores. Sí. Ustedes atribuyen esto también al trato, ¿no?, durante la estadía en esta prisión. Sí, bueno, durante su estadía, esos 9 días en el DIGESIN, cuando fue capturado, él fue sometido a varios tipos de tortura, donde lo dejaron sin alimentos durante un tiempo prolongado, lo atacaron con electricidad, lo rociaban de gas y lo prendían cerca de una fogata para simular que los iban a prender en fuego, lo sometieron a varias posiciones de tortura, y a raíz de todo esto, de todas estas violaciones, fue que él empezó a sufrir un poco más de problemas cervicales, lumbares, se le duermen los pies, los dedos de la mano. Su condición como paciente con patologías en la próstata se ha agudizado durante su estadía, y pues obviamente para nosotros ha sido muy poco la parte accesible a los médicos hacia él. Claro. Bueno. Bien, Rommel, te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros lo que son las cuitas del coronel Acevedo Montañez y de tu familia, de todo este caso, y esperamos que todo esto termine con bien y pronto, y mientras esto dure, por supuesto, nosotros estaremos pendientes de lo que pase con nuestro caso. Muchísimas gracias, Rommel. María Daniel, por la invitación al programa. Nosotros, amigos, Gracias. vamos a un corte comercial y ya regresamos con los comentarios sobre este caso y sobre la actualidad nacional. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta Y Así Nos Va, y escuchar estos relatos siempre es complicado en términos de lo que uno piensa que no existe, porque uno no, gracias a Dios, uno no ha vivido estas situaciones, pero esto es una situación que incluso dentro de la pandemia no ha tenido descanso. Aquí no han parado de entrar presos políticos a estas cárceles del régimen. Aquí no ha parado de producirse situaciones de represión, de tortura, de cualquier cantidad de desmanes, ¿no?, que se producen en medio de, incluso de una pandemia que ya de por sí es una situación compleja, no solo para los presos políticos, sino para el conjunto de la población. Ahí está el caso diría yo, de decenas de presos militares que, como le indicaba yo a Rommel, el invitado del día de hoy, siempre tienen un trato especial dentro del régimen, pero en términos de el aplique
de la ponzoña y de la hazaña con la que se trata esta gente. Mira, Daniel, para cambiar un poco la tónica, antes de seguir, quería enviarle un saludo de cumpleaños, un oyente ferviente de este programa, y le pido excusa, la semana pasada estuvo de cumpleaños el jueves, siempre nos escucha, la señora Rona Betancourt, estuvo celebrando su cumpleaños pendiente, le íbamos a mandar un saludo, gracias por estar allí, y bueno, un gran abrazo de cumpleaños. Mira, una cosa, Daniel, que te iba a comentar, estuve viendo que en medio de lo que sigue siendo la constitución del nuevo gobierno de los Estados Unidos, han llamado a un caballero que fue el último encargado de negocios que estuvo en Venezuela, en Caracas, en la embajada acá, que era Todd Robinson. Lo han llamado como vicesecretario de Estado o secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos, que puede sonar como cualquier cosa, ¿no? Porque dice, bueno, es un cargo burocrático allí. Sí, pero cuando tú revisas las responsabilidades, al menos de este secretario adjunto de Estado, a Robinson le toca el área de política exterior en las políticas antinarcotráfico, antitráfico de drogas en los Estados Unidos. Es decir, antichavismo. Y sorprendentemente, su experiencia, antichavismo. En buena parte. ¿Y cuál es el currículum vitae de él? Él viene de ser, desde hasta 2017, antes del embajador Story, fue el último encargado de negocios cuando todavía la embajada despachaba de Caracas, no había embajador, había encargado de negocios, el último fue Todd Robinson, y después, o no sé si fue después, incluso fue antes, estuvo también con algunas responsabilidades en Centroamérica, que bueno, que hay que hablar del narco en Centroamérica y con todo el tema de las maras y las mafias y todo esto que ocurre lamentablemente en esa región, ¿no? Pero es el llamado hoy, donde están por ciento reestructurando la CIA también, creo que han nombrado una nueva directora de la CIA. En eso sí no me meto porque no conozco el nombre, pero me llamó particularmente la atención porque tiene experiencia con el caso venezolano. ¿Cómo se llama el señor? Todd Robinson. Es un demócrata de carrera, ¿no? Sí, creo yo. Fue incluso con Trump hasta 2017, repito, estos serían como 2 años del gobierno de Trump, fue encargado de negocios en Caracas, o sea, no lo removieron en la administración de Trump, siendo aparentemente demócrata, por lo que veo. Sí, cositas interesantes. Y conoce el tema, ¿no? Del narcotráfico. Le toca trabajar con narcotráfico. Las últimas 2 responsabilidades del señor fueron encargado de negocios en Caracas y una responsabilidad también, yo no sé si como embajador en algún país de Centroamérica. Sé que fue en Centroamérica, pero no recuerdo el país en específico. Por allí debe estar. Yo lo que quiero saber es cuál va a ser la política de los Estados Unidos ahora que tienen un gobierno demócrata, tomando en cuenta que los demócratas, el Partido Demócrata ha sido tradicionalmente proclive a la legalización de la marihuana, ¿no? Sí. Ellos han sido tradicionalmente proclives a que el consumo de marihuana se legalice, e inclusive ya la propia siembra controlada de la marihuana se ha permitido, y es un negocio bollante para quienes se dedican a eso, que desde el punto de vista no tendría ni tiene ni más ni menos cuestionamiento que el que pueda tener cualquier otro negocio vinculado a la recreación y exposición personal que una persona decida hacer a cualquier vicio o a cualquier costumbre. Pero me pregunto yo, los Estados Unidos y esta gente del Partido Demócrata pretenden legalizar el consumo de marihuana, pretenden legalizar la venta y la siembra de marihuana en su territorio, y a pesar de eso seguirán gastando dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos en combatir el tráfico de marihuana desde el extranjero hacia su país. Porque entonces esto ya no entraría en una discusión en materia, digamos, no estaría discutiéndose en materia legal, sino en materia comercial. Ya pasaría entonces a ser una discusión de la DEA a pasar a ser una discusión de la Organización Mundial del Comercio, porque podrían decir entonces los cultivadores de marihuana mexicana que Estados Unidos está aplicando medidas restrictivas a la exportación de su producto. Porque si es legal... Claro, desde un punto de vista comercial y desprendido de cualquier consideración ética. Esas son cosas que los Estados Unidos nunca explican, porque
hay entonces hay expertos en combate al tráfico de drogas en los países del tercer mundo. Hay programas de erradicación de sembradíos en los países del tercer mundo. Hay sanciones a gobiernos permisivos con el tráfico de drogas en los países del tercer mundo, pero ellos legalizan el consumo, legalizan la siembra, le abren las puertas al negocio de la marihuana, pero el resto del mundo entonces se tiene que poner quieto contra la pared, dame la cédula y la mano en la cabeza. Yo creo que aquí hace falta de verdad darle una sacudida a la revisión y al trato de ciertos conceptos. O sea, yo no puedo entender cómo en Venezuela y en toda Latinoamérica es imposible en la región iberoamericana, que es tradicionalmente sitio de siembra, tráfico y exportación de drogas hacia los Estados Unidos, a países del primer mundo, esté prohibido la apología al tráfico y al consumo de drogas. Y por supuesto también prohibido el tráfico y el consumo, tenencia, distribución, etc. Mientras tanto, en los Estados Unidos nos inunda a través de sus productos culturales, a través de sus plataformas de stream, a través de su música y todo lo demás, de una permisividad en cuanto al consumo de drogas y en cuanto a su tráfico. Entonces es una nota, una miniserie donde una señora se divorcia y decide que para mantener a su familia de ahora en adelante se va a dedicar al negocio de la droga. O es una nota, una serie en Netflix, cómo vender drogas online. O es una nota, una maravilla, ver las cuitas de un hombre prácticamente condenado a muerte por una enfermedad que decide en sus últimos años dedicarse a la fabricación de drogas. Entonces, eso es lo que hacen en los Estados Unidos, mientras al mismo tiempo, o sea, la otra cara le impone a la América Latina, le impone a Colombia, Bolivia, a todos los demás. No. La droga, si la hacen ustedes, es mala. Daniel, vamos a ser sinceros y desprendernos de atavismos ideológicos. El tema de la droga es un tema netamente de la economía de mercado. ¿Y por qué digo que de la economía de mercado? Porque si la droga no tuviese demanda, la oferta caería. No hubiese oferente de droga. Y los oferentes están de este lado del mundo, pero la demanda está un poquito más arriba del mundo. Bueno, y por supuesto acá también. Drogadictos hay en todas partes. Hay en Venezuela y en Colombia. Pero el gran mercado... ¿Pero por qué nadie lo plantea? Bueno, Daniel, porque es una discusión postergada por 30 años en las discusiones mundiales. Porque ahora, aquí hay un status quo que permite que muchísima gente siga en su sitio de forma inamovible y las cosas siguen como están. Yo estoy convencido de que una apertura a la legalización del consumo y de la siembra y distribución de la marihuana acabaría inmediatamente con más de la mitad de los crímenes asociados al narcotráfico. Fíjate que México está marchando en ese sentido con el tema de la marihuana. Y México es, ya al día de hoy, creo, o sea, no tengo los números en la mano, pero por todo lo que uno cualitativamente ve en las series, lo que lees en línea, lo que sea, México ha sustituido, o bueno, no sé si en algún momento Colombia lo fue, pero la producción de marihuana per se es México, no es Colombia. Colombia sigue siendo el suplidor de cocaína, que tiene que pasar por México para entrar a los Estados Unidos o tomar otras rutas, ¿no? En México se ha adoptado la decisión de empezar a abonar hacia la legalización de la marihuana y hay gente que ya está viendo el futuro. Dice, no, aquí lo que va a pasar es que los carteles que están, si es que están todavía, porque la marihuana como negocio da menos que la cocaína, obviamente, es menos costosa, hace más bulto, es más difícil de transportar porque no es negocio, por ejemplo, transportar, ¿qué te digo yo? 500 gramos de marihuana, porque eso se va así, porque eso es fumado y eso se supone que además es una droga suave, no es como la cocaína. Entonces, el tema de los carteles que estén todavía en el negocio de la marihuana en México, o los productores pequeños, los comercializadores pequeños o medianos, van a ir ahora hacia lo que tú dices, hacia el tema de la discusión económica de mercado, de cómo es, de pedir mejoras. Eso es lo que vamos a ver en México. Ahí está el tema de la separación entre drogas también.
Que es que muchos te van a decir, bueno, pero es que no es igual la marihuana que la bueno, cocaína pero eso ya, y que los opiáceos. ya eso es otra discusión. No es otra, Daniel. Es no otra otra discusión, Omar, que no tiene nada que ver con esto, porque lo que se está planteando aquí es una cosa básica y sencilla, que es lo siguiente. Hay una política en los Estados Unidos de combate a la siembra, distribución, posesión, exportación y todo lo que tenga que ver con el negocio de las drogas. En general, generalizadas, todas. Para la legislación latinoamericana es lo mismo un kilo de marihuana que un kilo de cocaína. El Código Penal no hace distinción. Es tráfico. Punto. En medio de eso, en los Estados Unidos y en otros países han decidido que el consumo de marihuana está despenalizado y por tanto la tenencia, inclusive la siembra de la misma, también. Y el tráfico lo estará también. Entonces, ¿por qué razón dentro de la política exterior hipócrita, que normalmente, por cierto, a quienes les encanta esa hipocresía, es al Partido Demócrata? ¿Cómo es eso? Mira, Bill Clinton confesó que él se metió marihuana. Claro, él lo dijo a su manera, ¿no? Bueno, la aspiré, pero no la fumé. Bueno, porque sí, Bill Clinton siempre es así. La aspiré, pero no la fumé. Pero no la fumé. El sexo oral no es sexo. Yo no mentí. Yo lo que dije fue una mentira, etcétera. Pero así es Clinton, ¿no? Obama también le metió. Después vino un cocainómano regenerado como George Bush, hijo. ¿Le metía la cocaína? No sabía. Muchacho, ese se dio con todo. Es más, él confiesa en sus memorias cómo en los tiempos en que su padre era vicepresidente de los Estados Unidos, él estaba tan mal que llegó a consumir cocaína en la alfombra del Salón Oval. Caray. Él lo confiesa. Después le metió la caña. Él dice, claro, alcohólico, drogadicto. Él contó cómo se fue para la barrena, se fue para el fondo, para el foso. Eso es algo que la gente no conoce de George Bush, hijo, fíjate. No sabía. Bueno, sí, el tipo se fue para el foso. Mira, el tipo se fue para el foso horrible y se recuperó y entró en la religión y se ocupó de su familia y todo eso. Y es una de las características de su biografía. Pero vamos al corte, ya venimos con más de esta extraña conversación lisérgica de la tarde de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa favorito de esta hora. Neomar Hernández está en contra de la legalización de la droga. Dice que no quiere ese bochiche. Pero si no me dejaste hablar, no me has dejado hablar. Mira, yo te decía que si es la misma discusión, la distinción te mente. Ese no es el problema. Pero es que ese no es el problema. Ese no es el problema. Pero es que ese no es el problema, Neomar. Pero es que no lo es. Perdóname, ese no es el problema. O sea, el problema. Sí lo es. El problema de la prohibición del alcohol en los años 20 en los Estados Unidos era si bebías cerveza o bebías whisky. No, mano. El problema era la prohibición como tal. Es que obedecen, Daniel, ojo, yo no consumo marihuana, nunca he consumido marihuana, pero es que obedecen a patrones distintos por el tema de dónde. Pero eso es una son drogas posterior. No, porque unas acaban con vida, se supone, o eso es lo que dice la. Pero ¿y el alcohol no? ¿El alcohol no?
El alcohol también. Esos son, lo digo como persona que toma bebidas alcohólicas. Por supuesto, mira, pero es que cualquier o el cigarrillo, cosa en exceso, cualquier cosa en exceso acaba contigo. Eso está perfectamente claro. Pero el asunto es que si una persona ha decidido, bueno, consumir determinada sustancia, en todo caso yo lo que le pediría al Estado es que la regule para que esa sustancia que consuma por lo menos tenga unos estándares que no convierta al ser humano que la consume en una piltrafa sin las debidas advertencias al respecto, como por ejemplo, cuando usted va a comprar una botella de cualquier tipo de alcohol, hay una aclaratoria bien grande que le indica que el exceso hace daño. Cuando va a comprar cigarrillos, ni se diga de las imágenes que le ponen a usted cada vez que va a comprar una caja de cigarrillos. Bueno, hágase lo mismo con el resto de las sustancias, advierta, regule para que pueda controlar el asunto. Pero esta hipocresía de tener una sociedad que se siente muy bien con el tema de las drogas como la sociedad de los Estados Unidos. Bueno, donde se canta, se baila, se hace cine, se hace televisión, se hacen obras teatrales, ahí se crean personajes. Bueno, aquí nadie vio That 70 Show. ¿Qué pasaba en That 70 Show cuando se iba para el sótano? Estaban oliendo incienso. Y todo el mundo se reía. Y eso se veía en la televisión. El gran miedo, Daniel, entonces, creo yo. El gran miedo que hay con la legalización de la marihuana. El gran miedo que hay es a perder el presupuesto millonario que todos los años se utiliza en la guerra contra las drogas y que le da de comer a media burocracia de los Estados Unidos. Ese es el gran miedo. Ese es uno, Daniel, pero hay otro que es el abrir la caja de Pandora, abrir la legalización de la marihuana, que en apariencia, y digo en apariencia porque solo me puedo basar en evidencia científica y en cuentos de terceros, porque yo no he consumido marihuana en mi vida, no sé lo que es la experiencia de la marihuana, no me interesa la experiencia de la marihuana, no le veo afición a eso. Es que eso va a llevar a que los grupos de presión que no están con el tema de la marihuana, sino que van hacia las otras drogas más duras, las sintéticas, estamos hablando de las pastillas, estamos hablando de los opiáceos, estamos hablando de la cocaína, estamos hablando de la cocaína basura, que es el crack, estamos hablando de todo eso, van a comenzar a venir como fichas de dominó detrás de ese proceso de legalización. Cuanto más, Daniel, además, la marihuana se entiende, por lo que yo he visto en todas estas drogas sobre las que no tengo experiencia, la marihuana generalmente es la droga de iniciación. Tú generalmente, cuando rastreas el camino de un cocainómano, comenzó consumiendo marihuana. Eso no indica que todos los marihuaneros van a ir a hacer cocaína. Me perdona, pero estás repitiendo una cantidad de conceptos de los años 90 que han quedado atrás y han sido desfasados. Sí, lamentablemente lo estás, porque es que la discusión aquí está en donde está lo medular. Aquí los países consumidores son los que aportan el dinero para combatir el tráfico. Claro. Dime dónde está la trampa. Pero yo te he dicho que ese razonamiento es inválido. Te estoy diciendo que existe. No, me estás diciendo que no, que hay que definir primero cuál es la droga que se van a meter. Existe un mercado, Daniel. Bueno. Existe un mercado, existen oferentes porque hay demandantes en ese mercado. El problema no es si la gente se mete primero marihuana y después se mete cocaína. El problema es la prohibición. No, sí lo es. El dinero que se destina. No. El dinero que se destina. ¿Cómo le dejas tú al que sufre de piojos el presupuesto para comprar champú? Claro, es un contrasentido. Pero yo no te estoy cuestionando por ahí. Explícame. Yo te estoy razonando por qué hay tantos miedos desde un punto de vista ético, moral o incluso médico. Por los reales. Y también porque detrás van a venir todas las demás drogas a pedir legalización. Los reales, pana, los reales. El dinero, los billullos. ¿Por qué? ¿Sabes qué se acaban? Los reales y el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ningún gobernante de América Latina es capaz de pararse en una cumbre internacional y decirle a los países ricos, ustedes con su dinero, por un lado, nos quieren imponer a nosotros medidas de combate al narcotráfico para evitar que ustedes mismos se drogan. Vamos a poner los puntos sobre las IE y vamos a ver cómo es esto, pues. Vamos a ver cómo es esto, vamos a dejar de mentirnos. Porque entonces, bueno, y Chávez no decía eso. Bueno, Chávez no decía, pero promovía el narcotráfico. Chávez no decía eso. Disculpe, Chávez no dijo eso jamás. Chávez lo que hizo fue en público, en televisión, agarrar 3 hojas de coca y metérselas y mascárselas en cadena nacional. Chávez jamás habló del combate al narcotráfico, nunca en su vida hizo ninguna propuesta al respecto, porque si algo fue Chávez, fue un gran benefactor del narcotráfico, y eso está suficientemente documentado. Ahora, lo que no ha hecho ningún gobernante de América Latina, y lo que no ha hecho lamentablemente la política exterior de los países como los Estados Unidos y Europa, es plantearse seriamente lo que han hecho todos estos años, porque lamentablemente detrás de los esos presupuestos dedicados al combate a la droga, los números que no se ven es el número de muertos que eso deja.
Claro. En las dos aceras, en la acera del consumidor y en la acera de los fabricantes. Se acabó. Vamos a hacer esa discusión algún día. Se van a dejar de hipocresía el Partido Demócrata de los Estados Unidos y el Republicano también. Estamos hablando de esto por el nuevo secretario adjunto de Estado para el tema del narcotráfico, Todd Robinson. Bueno, nos vamos por hoy. Gracias por estar allí. Nosotros volvemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así